lo que va usted a escuchar aquí tiene un valor impresionante, así que es muy importante que lo escuche y que lo atesore verdaderamente en su corazón. ¿Han oído alguna vez ustedes la expresión, ese cuate cómo es bueno para tener dinero, para hacer dinero? Del bueno, claro, ¿verdad? Porque hay gente malandra que hace dinero rápido de forma malandra, cochina y apestosa. No, yo hablo de gente que tiene la facilidad para hacer dinero. O sea, la facilidad para vender, que son buenos, por ejemplo, vendiendo algo. Por ejemplo, mi mamá es muy buena en cualquier negocio que le pongas. Yo me acuerdo que hace unas semanas atrás, platicando con ella, ¿verdad? Ella recordaba sus tiempos cuando ella trabajaba muchísimo y la forma en la que trabajaba y cómo se esforzaba, y me decía, ala, cómo extraño esos días donde tenía las fuerzas para trabajar muy duro por lo que yo quería y nada me detenía. Y ahorita pues tiene algunos achaques ya de la edad, ¿verdad? Y todo lo demás. Yo sé que parece de 15 años, pero no, ya tiene 42. No, y la realidad es que ella siempre trabajó mucho y siempre fue muy buena. Si vendía pollo, vendía mucho pollo. Si vendía ropa, vendía mucha ropa. Vendía perfumes, era de las principales de perfumes. Vendió joyas muchísimos años aquí en Tabasco, era de las que más vendía joyas en Tabasco. Y a mí me gustaba mucho de eso, y de alguna manera yo heredé ese don innato, porque es un don innato, es decir, es un don con el que uno nace para hacer dinero. Dinero que hace ver que a la gente que lo está haciendo fácil. Pero la realidad es que no, es que es por causa de un don. Es más, hay gente que intenta hacer lo mismo y pone hasta el mismo negocio y casi el mismo nombre. Yo me acuerdo cuando era pequeño niño, o sea, estoy hablando de la secundaria. Me acuerdo que había una tienda de ropa muy bonita aquí que se llamaba Paradise, ¿verdad? O Paradise. No sé si se acordarán los de 40 para arriba. Levanten la mano, ¿se acuerdan de esa tienda Paradise, verdad? Y toda la gente en Villahermosa iba ahí, compraba. El dueño de la tienda era un hombre muy mayor en aquel entonces, y al poco tiempo pues falleció, ¿verdad? Pero me acuerdo que ellos tenían unos amigos, y sus amigos quisieron poner una tienda igual porque vieron que tenía éxito aquella tienda, y ellos no tuvieron el mismo éxito, y decían, eso le pasa por envidiosos. Pero en realidad no es que te pasó por envidioso, porque no tiene nada de malo que tú quieras poner el negocio que otro puso y tener, porque el sol sale para todos. Yo he conocido gente que pone el negocio que otro puso y le va igual de bien que al otro, y eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, los chicles, en aquel entonces el chicle Canels, ¿verdad? Cuando salió, y había otro chicle que era el que realmente se vendía, que ya se me olvidó el nombre, pero Adams, ¿verdad? Bueno, eso. Y de ahí salió el otro chicle, ¿verdad? Y los dos fueron de mucho éxito, y Coca-Cola y Pepsi-Cola y éxito, ¿verdad? Pero hay gente que quiere hacer lo mismo que hace otro para que le vaya igual de bien, pero por algún motivo no le va bien. Y otras personas que simplemente ponen algo y ¡boom!, les va súper bien. Entonces eso me hace hacerme una pregunta: ¿será posible que hayan personas que tienen algo especial, como un don especial para hacer dinero? Pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que hay personas que tienen algo especial dado por Dios para tener éxito financiero. Y en Deuteronomio capítulo 8, el verso 18, Dios lo dice de esta manera: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder, diga conmigo poder, para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Es decir, hay un poder, hay una unción, hay una gracia, una facultad especial que va más allá de nuestras fuerzas naturales, para poder hacer lo que en nuestras fuerzas naturales no podemos hacer.
Y según este verso, podemos tener esa unción y podemos tener esa gracia. Cuando hablo de unción, para aquellos que son nuevos en el Evangelio, estoy hablando de tener el respaldo del poder de Dios en lo que hagas. Y lo podemos tener de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia en 1 de Pedro capítulo 4 habla de los diferentes dones. Y dice la Biblia, Dios, en 1 de Pedro 4:10, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Es decir, cada uno de nosotros tiene un don dado por Dios. Todos nacimos con ciertas habilidades. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Es decir, Dios nos dio dones para salir adelante nosotros y no depender de nadie más. Tú no tienes que depender de un hombre, mujer que estás acá, para que te dé algo. O sea, esos hombres que están acostumbrados a cobrarse los favores económicos con placeres sexuales, ninguna mujer está hecha para eso, porque no, tu cuerpo no es lo que Dios te dio para que salgas adelante. Lo que Dios te dio para salir adelante son habilidades que tienes que descubrir por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, vas a salir de aquí empoderada por Dios para hacer cosas que no has podido hacer en tu fuerza. Amén o no amén. Entonces, porque la Biblia lo dice, han recibido el don de hablar en público. Entonces dice, pero entonces luego dice, úsenlos bien para servirse unos a otros. O sea, Dios me formó en el vientre de mi madre y no me mandó así, a ver ahí cómo te va en la vida. No, para nada. Él nos equipó y nos dio dones, nos dio cualidades, nos dio habilidades para que a través de ella tengamos éxito en esta vida. Entonces dice el Señor, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Mire qué poderoso, qué poderosa forma. Porque uno de los grandes problemas a veces no es la fe en Dios, es la fe en nosotros, es la fe en ti mismo. Te casaste con un hombre que era muy rico y de repente ese hombre se va y dices, ay, ahora ¿quién podrá defenderme? ¿Va? Y obviamente no esperes el Chapulín Colorado, pero sí esperas otro hombre rico o algo parecido, porque nos da temor, porque sentimos que perdimos algo que era lo que nos sostenía, lo que nos mantenía, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Y esto es lo que dice la palabra del Señor, que tenemos que lo que Dios nos dio, hacerlo con la confianza de que Dios nos está respaldando. Dice, si te dio el don para hablar en público, hazlo de tal manera que como si fuera Dios que está hablando a través de ti. Has recibido el don para ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Y así con cada cosa que hagan, dice Pedro, traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo, por favor? Y darle gracias a Dios porque Él te dio dones y talentos que nadie te podrá quitar, y a través de ellos serás bendecido poderosamente. Alguien que lo crea, dele fuerte ese aplauso al Señor. Lo que hagámoslo creyendo. Yo mismo estoy aquí parado creyendo que Dios es el que está hablando a través de mí. Hagámoslo creyendo como quien tiene esa unción, como quien tiene ese poder, como quien tiene esa gracia, como quien tiene ese respaldo de Dios para hacer las riquezas. Tenemos que poner todo nuestro empeño para que lo que toque en nuestras manos sea prosperado, creyendo pues que Dios está respaldando con su poder lo que toque en mis manos. Eso tiene que estar en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué me toca hacer? Eso me enseñó mi mamá desde muy niño.
¿Qué me toca hacer? ¿Me toca vender zapatos? Voy a ser el mejor vendedor de zapatos. ¿Qué me toca hacer? Me toca ser, estaba escuchando una prédica de un amigo mío, Andrés Speaker, pastor Sasso, amigo mío, una prédica preciosa donde hablaba él acerca de cómo Moisés le tocó ser el hijo de Faraón y fue bueno en eso. Pero le tocó ser también el que administraba las ovejas de Yetro, su suegro, y estuvo 40 años haciéndolo. Y no era el plan para su vida, no era lo que él hubiera querido, pero se mantuvo fiel haciendo eso y lo hizo con todo su corazón. Y dice la Biblia que por esa causa Dios lo bendijo y Dios lo levantó. Y puede ser que hayan cosas en tu vida que no era el plan de Dios para tu vida, pero sea lo que sea que estás haciendo, hazlo con todas las fuerzas de tu alma, porque aunque no es el plan A, aunque es el plan B, Dios va a hacer que ese plan B se convierta en el mejor plan de Dios para tu vida. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Tiene que dárselo más fuerte al Señor. En 1 Samuel capítulo 9 verso 2 encontramos la historia de un hombre llamado Saúl. Dice la Biblia, su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Es como Roberto es el más apuesto en todo Tabasco, algo así parecido. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Pero cuando yo leo esa palabra en el hebreo original, la palabra alto, no solo me habla de una altura física, sino me habla de un hombre que sobresalía por sus dones y sus aptitudes. Era un hombre habilidoso para gobernar. Era un hombre habilidoso, un hombre que cuando llegaba a un lugar no solamente era alto y fuerte, sino que era un hombre que sobresalía en todo lo que hacía. Era un hombre con muchos dones naturales que lo hacían un hombre sobresaliente en la sociedad donde estaba, y por eso lo menciona así. Era un hombre alto y todos le llegaban al hombro, y no solamente en altura, sino en todo lo que hacía. Todo lo que hacía, la gente le llegaba al hombro, era especial. Sin embargo, cuando Dios envía a Samuel el profeta para hacerle un llamado especial a ser rey de Israel, para usar los dones con los que él nació para gobernar, dice la Biblia que Samuel, o más bien Dios a través de Samuel, le dio un toque de unción especial. Escuche esto con atención. Grábalo en algún lugar, por favor, porque esto es el centro de lo que hoy te quiero enseñar. Tus dones naturales, las cosas que Dios te dio, necesitan un toque del Espíritu Santo, un toque de la unción, un respaldo del Señor para que esos dones se conviertan en el poder para hacer riquezas. Alguien tiene que Hay una gran diferencia. En 1 Samuel capítulo 10 el verso 5 nos dice cómo fue, cómo Samuel le profetiza a Saúl y le dice: llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan al santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces le dice, qué poderoso está esto, hermano. Le dice Samuel a Saúl: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y le dice, con poder, y tú profetizarás con ellos. Es decir, ojo por favor, es decir, en el momento que el Espíritu Santo cae sobre él, Dios lleva a Saúl al plano de lo sobrenatural, al poder de Dios. Algo va a pasar en ti y tú vas a profetizar con ellos y serás una nueva persona.
Y entonces le dice una palabra que está buenísima. Y hoy se la digo a usted. Quiero que levante la mano derecha y reciba esta palabra para su vida. Porque así dice el Señor: cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo y todo lo que hagas prosperará. Oh, alguien dele un fuerte aplauso al Dios del cielo. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Saúl es: Saúl, ya no solo vas a dar discursos, ya no vas a hacer lo que siempre harías. Ahora lo vas a hacer con un especial poder que viene de parte de Dios. Ahora verás la gloria de Dios como prospera. Ahora tendrás un respaldo del poder de Dios en lo que hagas. Wow. Wow, iglesia. Qué poderoso eso, ¿no? Así que yo no sé qué tú hagas. Yo no sé a qué tú te dediques. Yo no sé cuál sea tu área. Pero ¿qué pasa si hoy sales de este lugar facultado por el Espíritu Santo para que lo que hacías antes en tu fuerza, hoy lo hagas con el respaldo del poder de Dios? Aleluya. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Dios del cielo. Por favor, dáselo fuerte al Señor. Un día estábamos en Ciudad del Carmen y entramos con mi mamá a una tienda de ropa. Y había una muchacha muy bonita atendiendo ahí, con muy bonito cuerpo y bonita la muchacha. Y entonces Dios me dio una palabra para ella. De verdad que fue Dios, ¿eh? Y fui, la vi, la agarré y le dije: tú fuiste danzarina en un lugar para adultos. Ella se quedó plasmada por lo que yo estaba diciendo, empezó a llorar y le dije: pero sabes una cosa, una noche tú hiciste una oración y le dijiste al Señor: Señor, sácame de este lugar, por favor, quiero un negocio digno. Así que escucha lo que te dice el Señor: por cuanto estuvo en tu corazón, esta es la primera de muchas tiendas que vas a tener. Porque Dios hoy te da un poder especial para que esta tienda prospere, fructifique. Dios te va a bendecir. Tú no tienes que vender tu cuerpo, no tienes que hacer lo que hacía antes. Ahora el poder de Dios respaldará todo lo que hagas. Y fue poderoso, hermano. La mujer lloraba y estaba bendecida ahí por las palabras de Dios. En 1 Samuel, el verso 10, en el verso 1, Dios le dice a Samuel: entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Ojo, por favor, eso me dice a mí que Dios quiere que usemos los dones naturales que tenemos. Ojo, por favor, pero quiere que yo lo haga con el poder de Dios y se active sobre nuestras vidas lo glorioso del respaldo de Dios sobre tu vida. Por eso es que Saúl, siendo un hombre sobresaliente, siendo un hombre que podía gobernar, porque era sobresaliente, era un hombre habilidoso, era un hombre apto, antes de subir al estrado, lo primero que Dios hizo fue llenarlo con su unción, fue llenarlo con su poder. Y en 1 Samuel capítulo 10, en el verso 10 dice: cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Amados hermanos, Saúl, después de este día, se convirtió en el rey más usado. Saúl, respaldado por el poder de Dios, fue un gran rey, fue un rey poderoso, fue un rey que no tenía igual. Venció a todos los enemigos de Israel, los que no podía vencer, él los venció a todos. Porque ahora el poder de Dios estaba respaldando todo lo que hacía. Pero un día pasó algo. Un día Saúl se alejó del Señor.
Y en primera de Samuel capítulo 15, el verso 26, el profeta le dice de parte de Dios: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Y cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a uno que es mejor que tú. Lejos de Dios, nada podemos hacer. El Espíritu de Dios se apartó de la vida de Saúl, y a partir de ese momento quedó con sus dones innatos. Él no perdió el reinado, solo que ahora seguía siendo guapo, alto, inteligente. Pero ahora las cosas le salían mal. Los negocios no se le daban. Ya no tenía el respaldo de Dios. Algunas cosas salían bien, otras salían mal. Ya no había esa gracia especial sobre su vida. En cambio, después de que el Espíritu de Dios se aparta de él, vino a su vida fue un espíritu de ira, de enojo, de envidia, y aún un demonio, dice la Biblia, que lo atormentaba en las noches. En primera de Samuel capítulo 16, el verso 14 dice: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Y algunos siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. En el verso 22 dice: luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permíteme que David se quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Por qué? Porque ahora David era el ungido. Ahora David era el que tenía el respaldo del Señor. Y cuando tocaba el arpa, no era David que tocaba el arpa, era David tocando el arpa con su don y el respaldo de Dios detrás de su don, haciendo que el arpa sonara poderosamente. Iglesia, es muy importante, porque es muy importante que entendamos esto de parte de Dios, porque hay una sabiduría, hay una habilidad humana que se adquiere por medio del estudio. Yo soy abogado, tengo buenas notas, tengo una especialidad en derecho fiscal, estudios de teología práctica en la mejor universidad del mundo, en Oral Roberts University. Y se adquiere a través del estudio, del esfuerzo, se adquiere muchísimo conocimiento. Se aprende también de los errores y de los aciertos. Por medio de la preparación, la vida muchas veces se encarga de enseñarnos lo que es bueno, y muchas otras se encarga de enseñarnos lo que es malo. Y todo eso es bueno. Es bueno luchar, es bueno aprender, es bueno prepararse, es bueno estudiar, es bueno que nos preparemos, es bueno que busquemos desarrollarnos. Pero así de importante y así de apasionante como buscamos aprender y desarrollar, así también deberíamos buscar de Dios la sabiduría, el favor, la unción, el poder que viene de Dios. Por eso Santiago capítulo 1 verso 5 dijo esto: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. Si sientes que te falta esa gracia de Dios, pídesela, hermano. Y si ya la tienes, pídele más. Pídele más. Yo todos los días le digo: Señor, aumenta la unción sobre mi vida, dame más sabiduría. Hoy fui a hacer un velorio, he hecho varios esta semana,
y empecé a predicar, y había una mitad del grupo que eran católicos, muy católicos, y otra mitad. Yo dije: Señor, dame sabiduría. Y Dios me dio sabiduría, y di una prédica con mucha sabiduría y mucha habilidad, mucho respaldo de Dios. Y hablé incluso lo que siempre digo acerca que la Virgen María es una mujer de fe digna de admirar, y eso es una realidad, y lo digo porque lo creo. Ya quisiéramos muchos de nosotros tener la fe que esa mujer tuvo, que vio a su hijo en la cruz y no renegó del Señor. ¿Haría usted lo mismo? Habría que verla. Pero ella lo logró porque ella era una mujer de Dios y tenía puesta su confianza en el Señor. Y cuando dije eso, los católicos me vieron con agrado. Y al final del día se acercó una mujer católica, me abrazó y me dijo: Dios les siga dando esa forma tan linda de predicar, además de la belleza que ya le dio. No es cierto, no me dijo eso, pero sí me dijo: Dios les siga dando esa habilidad para predicar la palabra. En 1 Samuel capítulo 19 verso 7, iglesia, dice las enseñanzas en Salmos 19:7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Sabe? Cuando yo me estaba preparando para los caminos de Dios, hubo gente que me dijo: eres un inútil, tu predicación no sirvió, tú no naciste para esto. Tu ministerio es un ministerio económico, es dar dinero a la iglesia, nada más, hasta ahí. Tú no eres para esto. Pero los decretos del Señor me hicieron sabio. Los decretos del Señor me sanaron. Y hay muchos de ustedes acá, porque por el Espíritu Santo yo sé y siento que tienes que sanar. Porque hubo un hombre que te dijo: sin mí no vas a hacer nada. Hubo alguien que te dijo: sin mí no eres nadie. Y hubo alguien que te ató con esas palabras. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas palabras se quiebran, esas palabras se rompen. Tú no necesitas a hombre, tú necesitas a Jehová. Y si Él te bendice, te levantarás en el nombre de Jesús, mucho más de lo que te imaginas. Muchos, por ignorancia, desprecian esa unción especial que Dios nos dio para ser sabios y hacer riquezas. No la toman en cuenta. Dios se la dio al rey Salomón, le dio una sabiduría muy especial. Y en 1 de Reyes capítulo 4 el verso 29, Dios le dice la Biblia: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena de la orilla del mar. ¿Se imagina? De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro. Entre ellos Etán el Esraíta y los hijos de Mahol, Gemán, Calol y Darda. Buenos nombres para sus próximos hijos: Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. ¡Qué sabiduría! Y a esta sabiduría se le añadió riquezas, porque Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Dios se lo dio, y por esa causa el respaldo de Dios estaba sobre él. Ahora, Salomón era el hijo del rey David. Por naturaleza estaba diseñado para ser el próximo rey. Sin embargo, fue una noche cuando Salomón subió al templo y presentó un sacrificio especial de 10,000 cabezas de ganado, o 1,000, creo, 1,000 o 10,000, pero fue grande la cosa.
Y cuando hizo esto, esa misma noche Dios lo visitó y le dijo: ¿qué tú quieres que yo te dé? Y Salomón dijo: dame sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto has pedido esto, te daré riquezas, te daré a tus enemigos, te daré todo. Fue su respaldo de Dios lo que hizo de Salomón el gran rey. Salomón es el respaldo de Dios lo que hará de ti una persona extraordinaria. Tú no viniste hoy solo a escuchar un mensaje, tú viniste hoy para salir de aquí con el respaldo de Dios en todo lo que hagas, en el nombre de Jesús. Alguien puede decir amén, por favor. Por favor, aprende este principio. Además de los dones innatos que Dios nos dio, así también Dios quiere que anhelemos ese poder especial de Dios. Los talentos son heredados, pero los dones vienen de Dios. Los talentos muchas veces son egoístas, solo para nosotros. Pero los dones vienen de Dios. Ese respaldo viene del Señor para servir al reino de Dios. Los talentos vienen por el estudio y la preparación, pero los dones se desarrollan por medio de la fe en Cristo Jesús. Los talentos vienen de la carne, pero los dones vienen del Espíritu. Una cosa es cantar con el don innato que una persona tiene, pero otra muy diferente es cantar con el respaldo total de Dios. Una cosa es predicar con el talento natural que una persona tiene para hablar, y otra muy diferente es predicar totalmente lleno del poder de Dios. Una cosa es leer la Biblia y conocerla de memoria, y otra cosa es tener esa revelación que viene de Dios cuando leemos la Biblia. Una cosa es mis sueños y otra muy diferente, un sueño que viene de Dios. El fruto del sueño en mi carne causa afán, pero el fruto del sueño de Dios causa paz y confianza, porque yo sé que porque el sueño viene de Dios, todo se va a cumplir y todo va a salir bien. Aleluya. Dáselo fuerte al Dios del cielo. Así con todo lo que hagas, arquitecto, ingeniero, administrador, vendedor, lo que sea. Una cosa es hacerlo en tus fuerzas y talentos innatos, y otra cosa es hacerlo en el Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, bajo el respaldo del Señor. Y Dios quiere que en nuestra vida diaria tengamos unción, tengamos su poder, así como José, así como Saúl, así como David, así como Salomón unieron. Ojo con esto, y si pueden, por favor, apúntenlo en algún lugar, apúntelo para que nunca se le olvide. Fueron personas que unieron sus dones naturales con el poder de Dios. Y esto es lo que tú tienes que hacer en esta noche. Unir lo que Dios te dio a ti, tus dones naturales. No sé a qué te dediques, no sé qué estás haciendo. Arquitecto, ingeniero, doctor, vendedor, trabajas en un banco, trabajas en un hospital. No sé cuál sea tu área, pero hoy lo que Dios te está diciendo es: yo quiero que unas eso que tú sabes hacer, hoy lo unas con el poder de Dios, porque eso es el poder para hacer las riquezas. Porque ahí, cuando hacemos eso, nos volvemos mucho más que las personas del mundo. Un poder especial para vender, un poder especial para los negocios, una unción para las riquezas, una unción para la prosperidad, una unción para iniciar proyectos. En Hechos capítulo 1, el verso 4 dice la Biblia: una vez Jesús, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Ese es el Espíritu Santo.
Ahora, los discípulos de Jesús estuvieron 3 años y medio con Jesús, aprendiendo directamente del maestro. Yo soy abogado y yo tuve maestros, pero tuve otros que eran eminencias de maestros. Tuve maestros que nos dieron buenas clases. Pero había un maestro, el profesor Gustavo, venía graduado con honores de la iglesia NYC en Nueva York, en Red Tape Diplomacy, y aprendimos un montón. Era un deleite. Uno entraba a su clase y no quería que la clase terminara. Era una eminencia. Ahora imagínate, por el amor de Dios, 3 años. Yo estudié la carrera en 4 años y de ahí hice 2 años de especialidad. 3 años y medio es toda una carrera. Ahora, ellos no tenían cualquier maestro, ellos tenían al maestro de maestros, a Dios hecho hombre. ¿Usted cree que no estaban listos para predicar? ¿Ustedes creen que no tenían los dones naturales para hacerlo? Por supuesto que sí. Pero Jesús mismo vivió bajo esos principios. Por eso les dijo: no hagan nada en su fuerza. Esperen a que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Y en el verso 8 les dice: pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Wow, qué maravilla. Y esto me deja más que claro que los discípulos estaban preparados por Jesús para hacer lo que tenían que hacer, que era predicar las buenas nuevas. Ellos vieron a Jesús morir y vieron a Jesús resucitar. Listo, ya está. Ellos tenían el mensaje, tenían la preparación, tenían la experiencia. Pero de acuerdo a la mente maestra, Jesús les hacía falta lo más importante: la llenura del Espíritu Santo. Y más adelante dice que con gran poder Dios respaldaba el mensaje de los apóstoles. Ellos hablaban de sanidad y Dios sanaba. Porque más importante que nuestros talentos es que Dios respalde nuestras obras. Quiero ponerte esto en tu corazón. El momento en el cual somos bautizados en el Espíritu Santo, pasamos a hacer algo en nuestra fuerza a hacer algo en el poder de Dios. Subraye eso, préndelo, apúntelo. Facebook, Twitter, Instagram, por el amor de Dios, no se le puede olvidar. Cuando somos bautizados por su Espíritu, pasamos de hacer algo en nuestra fuerza a hacerlo en el poder de Dios. Y ahí es donde está el poder para hacer las riquezas. La pregunta es: ¿cómo recibimos ese poder? ¿Cómo recibimos esa llenura? ¿Cómo somos bautizados? Bueno, número 1, a través de la oración. Una oración diaria, pidiéndosela al Padre Celestial. Jesús dijo: al que se lo pida, Dios le dará el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, por cuestiones de tiempo no lo puedo leer, pero del 1 al 4 dice la palabra del Señor que los discípulos estaban juntos orando en un lugar, cuando de repente vino el Espíritu Santo, y dice la Biblia: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas que nunca antes habían hablado. ¿Por qué? Porque ahora poder salía de ellos. Ya no eran ellos solamente, eran ellos con el respaldo del Señor en todo lo que hacían. Así que lo primero es la oración diaria. La segunda forma es juntándonos con otros que estén en el mismo mover del Espíritu Santo. No con gente carnal, sino con gente espiritual. No hay nada más dañino en esta vida que tener una mala influencia sobre tu vida. Así que hazte esta pregunta: ¿quién te rodea? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? ¿Quién le has permitido que afecte las decisiones en tu vida y en tu corazón? La palabra de Dios no lo puedo leer por cuestiones de tiempo. En 1 Samuel capítulo 10, a Samuel le dijo: cuando veas a los profetas, te vas a unir a ellos
Y entonces ellos que profetizan, te encontrarás tú profetizando con ellos. ¿Sabe por qué? Porque uno termina hablando de la misma forma que hablan aquellos con los que tú te juntas. Le van a hacer un aplauso, dáselo fuerte al Señor. Así que vaya a su grupo de conexión, por el amor de Dios. Júntese con gente que está en el mismo sentir espiritual. Pero el número 3, haga amistad con gente acá, pero gente bien, ¿oyó? Porque luego aquí también hay tener cuidado con el que culebrea muy feo. Aguas con eso, hermano. Hay de todo en la viña del Señor. Así que busquemos buenas amistades, gente profética, gente del Espíritu, gente que te dice: fíjate que hoy estuve orando y Dios me mostró esto. No gente que viene: fíjate que estuve orando y verás como el hermano de allá me quedaba viendo, hermana. No, eso no sirve. Eso no funciona. Número 3, y este es muy importante, es siendo fiel a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Me llama la atención porque en 2 de Crónicas, el capítulo 1, verso 6, y una vez más por cuestiones de tiempo no me da tiempo leerlo, pero léalo en su casa o lea, no sé si lo están poniendo aquí atrás. Pero Salomón subió con todo su liderazgo y presentó una ofrenda especial al Señor. Dice la Biblia: y le ofreció 1000 holocaustos aquella noche. Aquel día, 1000 holocaustos. Y luego dice: aquella noche, es decir, en el día le presentó la ofrenda especial, y en la noche Dios lo visitó y se le apareció en el sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que... ¿Tú sabes lo que es que Dios te diga: pídeme lo que quieras? Que Dios te diga eso. Por eso es que en Malaquías capítulo 3 deja claro algo. Y dice el verso 8: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estado estafando. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Por lo tanto, ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Dios no puede respaldar una persona que no diezma, que no ofrenda. Y les digo delante de Dios, y Él es mi testigo, yo no hubiera querido tocar este tema, yo no hubiera querido tocar este punto, pero lo tengo que hacer porque está en la Biblia. Y Dios me lo habló en privado cuando estaba luchando con ponerlo, no ponerlo. Y entonces el Espíritu Santo me hizo una pregunta: ¿tú quieres que sean libres? ¿Tú quieres que sean prósperos? Yo le dije: Señor, claro, por eso hago lo que hago. Y me dijo: entonces diles cuál es el camino, sin ningún temor. Y te lo tengo que decir: los diezmos y las ofrendas. Hermano, tú puedes orar y Dios te va a bendecir por orar. Tú puedes servir y Dios te va a bendecir por servir. Tú puedes ayunar y Dios te va a bendecir por ayunar. Pero hay bendiciones que solamente vendrán a tu vida por diezmar y ofrendar. Y si no lo has estado haciendo, yo te invito hoy a que lo hagas, porque el diezmo rompe la maldición de escasez sobre nuestra vida y trae lo que dice aquí la palabra: que los cielos se abran y que hay grandes cosechas vengan a nuestras vidas, que Dios nos proteja de todas las enfermedades, nuestras uvas no van a caer. Entonces todos nos verán y dirán: qué bendecidos son estos. Así que número 1, oración diaria, metidos ahí en la presencia de Dios. Número 2, juntándonos con personas que hablen el mismo idioma. Número 3, siendo fieles a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Y número 4, llevar una vida justa. Llevar una vida que esté alineada al Señor.
En San Mateo capítulo 6, el verso 33, Jesucristo dice: busquen el reino de Dios por encima de todo demás, y añade: y lleven una vida justa. Y el problema es que mucha gente solo busca el reino, pero no busca una vida justa. Tenemos gente entre nosotros lasciviosos, morbosos, pornográficos, con problemas de adulterio, de fornicación, problemas de mentiras, problemas de malas palabras. No buscamos una vida justa, no le damos la importancia que tenemos que tenerle. En Isaías, Dios le habla a su pueblo y le dice: escuchen, porque el pueblo se estaba quejando que Dios no respondía. Y entonces el profeta Isaías les dice: miren, el brazo de Dios no se ha cortado para bendecir, ni el oído del Señor se ha hecho sordo para no escucharlos. Dios los puede y los quiere bendecir, pero son sus pecados los que han hecho una separación entre ustedes y Dios. Es por eso que el arrepentimiento es muy importante, porque el arrepentimiento inclina el oído de Dios a nosotros. El arrepentimiento conlleva un cambio en nuestro estilo de vida. Y la Biblia dice en Santiago 3:13: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Viva una vida justa, hermano. Proverbios 11, 17, 21 dice: el que es bondadoso se beneficiará a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su ganancia. El que es justo obtiene la vida. El que persigue el mal se encamina a la muerte. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. Una cosa es segura: los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Oh, alguien dele un fuerte aplauso al Dios del cielo. No es suficiente tener toda la fe y todo el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos juntamente con eso tener una vida justa si queremos el respaldo de Dios en nuestra vida. Jesús mismo vivió con esos principios. El don innato de Jesús, ¿sabe cuál era? La predicación. Él era muy bueno para hablar, era bueno para predicar, era bueno para hablar en público. La Biblia dice en Marcos capítulo 12, el verso 37: ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. En Mateo capítulo 22, el verso 33 dice la palabra: cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitos ante sus enseñanzas. Y la versión de las Américas dice: al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Ahora, en la Biblia nos cuenta que en aquel entonces habían religiosos, habían predicadores, habían aquellas personas que la Biblia les llamaba los fariseos, gente que predicaba la palabra del Señor. Pero
había algo que hacía la diferencia. Y lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, el verso 22. La gente quedó asombrada de su enseñanza. Ojo con esto, por favor. Porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Aleluya. Es decir, en otras palabras, aunque habían predicadores que podían ser mejores que Jesús, Jesús tenía algo. Él tenía el respaldo del poder de Dios sobre su vida. Hay gente que hace lo que tú haces, pero tú tienes el respaldo de Dios. Tú tienes el respaldo del Todopoderoso. Pónganse de pie, por favor. ¿Qué hacía Jesús? Aquí vemos, estaba el don innato, pero también tenía el respaldo sobrenatural de Dios en lo que hacía. Los otros religiosos lo hacían, pero sin ese respaldo sobrenatural que Jesús tenía. Hay una gran diferencia, iglesia, entre tener un respaldo. Yo puedo copiar una prédica del pastor más ungido del planeta y venir y predicártela, y ¿sabes qué? No va a ser igual a que él te la predique. ¿Por qué? Porque hay un respaldo. A menos que yo tenga ese respaldo, entonces por causa de ese respaldo sentirás algo igual, incluso mejor. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? Necesitamos el respaldo de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos la unción. Cada vez que usted escucha la unción está aquí, lo que realmente estoy diciendo es el respaldo de Dios está aquí, en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza, en lo que estamos haciendo. Así que en todo lo que hagamos podemos tener esta unción, podemos tener este respaldo. En el trabajo, en nuestras reuniones de negocios, en la reunión de planeación estratégica, en nuestras ventas, nuestras conferencias, nuestras operaciones, aquellos doctores que operan, los arquitectos en sus arquitecturas, los restaurantes en su comida, en los medios masivos de comunicación cuando tienen que hablar, los políticos, y aún cuando seamos acusados injustamente. Dice la Biblia en Mateo 10:19: cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir, porque Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¡Oh, Señor! Oh, alguien tiene que darle más fuerte ese aplauso al Dios del cielo. Yo estoy predicando mejor de lo que usted está respondiendo esta noche. Vamos, goces en el nombre del Señor, iglesia. Hay un elemento de la unción que es muy importante para nosotros. Y es que la unción no solamente está en una persona, sino que la unción también se establece en lugares. Por ejemplo, en una empresa, en una oficina. La unción es una presencia, una gloria, un temor sobrenatural que está sobre un lugar, sobre nuestros negocios. Entonces, cuando nuestro don, nuestra habilidad humana, a nuestro negocio, a nuestra oficina, le sumamos el poder de Dios, entonces tenemos lo que podríamos llamar el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos lo quieren en el nombre de Jesús? Déselo fuerte al Dios del cielo. Termino con esta historia. Lucas capítulo 5 verso 1. Aconteció que estando Jesús
junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Me están viendo allá? Para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, dice la palabra, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas